Buenas, hoy vamos a explicar el taller número 6 de sistemas digitales, el cual es mapas de Carnot con hasta 5 y 6 variables. Bueno, entonces el problema que nos muestran es el siguiente. Se desea diseñar un sistema de control de luminosidad en un espacio de una oficina. Esta oficina cuenta con 5 sensores de luminosidad. La unidad de luminosidad es el lumen. Estos sensores están ubicados estratégicamente para medir la luminosidad en todo el espacio. Se cuenta que cada sensor, cuando supera los 80 lumen, da un cero lógico, y cuando está por debajo de este valor da un 1 lógico. Se desea controlar la luminosidad abriendo la ventana del espacio. Esta se abre con un cero lógico y se cierra con 1 lógico. Se debe mostrar en un display 7 segmentos de tipo ánodo común el porcentaje de luminosidad del espacio, sabiendo que cada sensor aporta igual porcentaje de luminosidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sensor por encima de 80 lumen, sería 20%. Dos sensores, 40%, 360 y así sucesivamente. Si tenemos que el espacio tiene más de 50% de luminosidad, la ventana se cerrará, y si está por debajo, se abrirá la ventana. Bueno, acá vemos más o menos un esquema de cómo está ubicados los sensores y ya. Entonces tenemos que hacer un diseño escaneado, el circuito y el video explicativo. Entonces, como primer paso, siempre hacemos la tabla de verdad. Entonces, en esta tabla, ¿qué vemos? Bueno, primero vemos los posibles valores de luminosidad, ¿no? De 100 hasta 0. Y estos están controlados por las posibles combinaciones que nos dan los 5 sensores. Entonces, por ejemplo, como sabemos que el sensor se activa con un cero lógico, cuando los 4 están en 0, o sea, están prendidos, la luminosidad sería equivalente a 100%. Hacemos las posibles combinaciones de, de todas las 5 variables, y cuando veamos un 0, vamos sumando de 20% a 20%. Por ejemplo, en este hay 4 variables en 0, o sea, 4 por 2, 8, 80%. Y así sucesivamente. Hasta tener una que sería con la columna completa, la fila completa de unos. Y sería pues que todos los sensores nos están dando luz, por lo tanto un 0% de luminosidad. Entonces, vamos a utilizar con el display 747, 7447, el cual sabemos que tenemos que pasar primero que todo los números a formato BCE o a lenguaje BCE. Entonces, en este caso, como tenemos tres números y necesitamos utilizar pues tres displays, 7 segmentos. En este caso vemos una particularidad. La primera, vemos que la tercera columna de los números todo hace cero. Por lo tanto, simplemente bastaría por poner un display y conectarlo a un cero. Hacer la combinación para que se presente un cero y nada más. Vemos que la primera columna solamente hay un 1, que es el que vemos aquí en este display 1. Por lo tanto, sabemos que este puede ser simplemente un mapa de Carnot y ya, o un mínimo o un máximo, y ya lo sacaríamos por ahí. Entonces sería prácticamente el display que tenemos que hacer. Los mapas completos son el del segundo display, que lo tenemos aquí. Aparte, también recuerde que hay que hacer un mapa acerca de la ventana. La ventana, ¿cómo se hacía? Entonces, la ventana se dice que se prendía con un 1 lógico. Eso quiere decir que cuando es 1, la ventana o LED se prende, y cuando es 0 se apaga. Entonces, la ventana o LED se prendía solamente cuando habían 3 o más sensores por encima del límite. O sea, cuando estaban 3 o más sensores prendidos. Entonces, cuando hay 3 o más sensores, la prendemos, y cuando en este caso, por ejemplo, están todos apagados, la apagamos, así sucesivamente. Entonces tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y por último el sexto. Entonces serían aproximadamente 6 mapas de Carnot los que tenemos que efectuar. Perdón, serían solamente 4 en teoría, porque la podemos sacar como un mínimo, como un máximo. Estos tres los sacamos con mapas de Carnot. Vemos que este es una columna de ceros, por lo tanto no tenemos que sacarlo. ¿Y por qué decimos que este es una columna de cero? Pues así nos dio la combinación en BCE. Nunca vamos a tener el número 1 en ninguno, entonces por lo tanto va a ser 0. Y la ventana sería el otro, entonces tenemos que sacar 4 mapas de 5 variables cada uno.
Entonces, aquí tenemos los mapas, los respectivos mapas. Y comenzamos sacando los valores. Entonces, bueno, primero que todo, vamos a coger la A, vamos a dejarla por fuera, porque esa es la A, vamos a determinar esa como nuestra quinta variable. Y vamos a coger las demás respectivamente. Entonces, bueno, llenamos la tabla como ya nos hemos venido acostumbrando. Cuando está 0, ponemos los valores con la respectiva variable en 0 y cuando está en 1, con la respectiva variable en 1. Y podemos empezar a hacer los mapas. Bueno, para hacer estos mapas es bastante sencillo. Primero que todo, agrupamos los números como podamos agarrar entre más de múltiplos de 2, ¿no? En este caso, no podemos alinear ninguno, todos están sin vecinito, entonces los dejamos así. Y después de que agrupamos todos, vemos si alguno se repite. En este caso tampoco se repite. Como vemos eso, comenzamos a poner las variables. Bueno, en este caso, por ejemplo, acá tendríamos B0, entonces B negado, C1, C normal, D0 y E0. Entonces serían B negado, C normal, D negado, D negado, E negado. Y como vemos que está en esta partecita, en la parte izquierda del mapa, y vemos que A toma como valor a 0, agregamos A negado. Si por el contrario, pues supongamos estuviera acá también el mismo valor, la variable, entonces estaría tanto en A0 como en A1 y por lo tanto no pondríamos la variable. Entonces, bueno, así hacemos con cada uno. Por ejemplo, este es igual, está negado B y C, entonces B negado, C negado, está negado E, B negado, C negado, E negado, D normal y A también está negado, A negado. Y así sucesivamente con los dos primeros mapas. Bueno, con el segundo ya tenemos más variables, las podemos agrupar. Como sabemos, agrupámoslas en grupos de múltiplos de 2, 2, 4, 8, etcétera. Y después, después de agruparlas, vamos a proceder a otra vez decir cuáles, mirar si hay alguna similitud entre ellas, o sea, si hay alguna aquí que comparta acá. En este caso tampoco hay ninguna, entonces pues volvemos a poner las ecuaciones como sabemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta que está acá, entonces vemos que B y C, en estas dos columnas se elimina C, porque acá está 0 y acá está 1, entonces solamente sobreviviría B negado, sería B negado de E y A, que está en 0, A negado, acá lo tenemos, A, B negado de E. Y así sucesivamente terminaremos el mapa correspondiente a la variable B2, porque sería la variable B del segundo 7 segmentos. Acá también procederíamos a hacer lo mismo. Vemos otra vez que no podemos agrupar ninguno con un vecinito y que tampoco tenemos, o sea, tampoco hay ningún acá igualito acá. Por lo tanto, tampoco podemos proceder a hacer la cancelación de la A y volvemos a agrupar nuevamente. Y por último, hacemos el mapa de Carnot de la ventana, el LED que está. Bueno, acá como vemos ya hay varios que sí podemos agrupar tal cual y podemos mirar si en el otro mapa también están y así poder cancelar la variable A. Por ejemplo, acá tenemos hilera de 2 y acá también poseemos esta hilera de 2. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como muy normal, BC negado y acá sería D negado, BC negado, y como el A está tanto en 0 y está tanto en 1, no ponemos A, se cancela. Acá hacemos así cuando podamos, por ejemplo, estos dos de acá también, estos dos de acá también, pasa lo mismo, B negado, D negado, E negado, de aquí también de las esquinas, el de abajo, etcétera. Vemos que ya cuando nos pasa eso, vemos que se facilita bastante porque vamos eliminando variables y eso después también se nos facilitará en el momento de implementar el Proteus, ya que tenemos que utilizar menos operadores lógicos, etc. Entonces, bueno, después de terminar las tablas, vamos a ir recogiendo cada fórmula que nos dio, cada ecuación, cada circuito.
y vamos a llevarlas acá. Entonces, como ya hemos dicho, en el primer LED solamente se va a aprender en el caso de 100. Cuando todos están encendidos, va a dar 100 el porcentaje de luminosidad. Y como no se podemos representar ningún otro número aparte del 1, y sabemos que el BCD, el 1 es 0001, pues sabemos que solamente va a haber un mínimo, como lo vemos acá. A negado, B negado, C negado, D negado, E negado. Y no va a haber más. Ahora, acá de la 2, pues es la recopilación de todos los que sacamos aquí, más este término, más este, y así sucesivamente vamos a hacer con todos. Vamos a tener cuidado en los negados, en los no que no son negados, para así poder ser más precisos. Vemos acá, ya que por ejemplo en el tercer LED, como sabemos, siempre va a ser 0, por lo tanto no vamos a poner ningún valor. Y por último la ventana. Bueno, acá ya tenemos el circuito. Como nos quedó, acá vemos los 7 segmentos. Vemos los operadores lógicos, el 7447, etcétera, etcétera. Acá vemos la ventana o la alarma. Y vamos a mostrar en Proteus el funcionamiento. Bueno, este es el circuito que hemos implementado en Proteus. Como vemos, acá tenemos la alarma respectiva con sus variables. Acá tenemos los 7 segmentos con ánodo común, los 7447, los operadores lógicos, etc. Entonces vamos a proceder a realizar la simulación y ver qué resultados obtenemos de la misma. Entonces vamos a darle simular y bueno, como vemos, acá están las 3 variables en 1 y como sabemos que los sensores se prenden con la variable en 0, pues por lo tanto estarían apagados. Y vemos que el valor que nos muestra los 7 segmentos son 0, 0, 0. O sea, no hay ningún sensor que esté prendido o esté accionado, por así decirlo. Vamos a comenzar a prenderlos. Vemos que al momento de prender uno, aumenta la luminosidad en 20%. Momento de prender otro, 40, 60, 80 y 100. Acá tenemos los 4 sensores accionados, por lo tanto hay 100% de luminosidad y así sucesivamente. Vamos a apagarlos ahora. 80, 60, 40, 20, 0. Vamos a prenderlos uno por uno. 40, 60, apagarlos. 40, 60. Vemos que la cantidad de sensores que estén prendidos nos muestran correctamente la cantidad de luminosidad que hay. En este caso los 4 prendidos 100%. Ahora, como ya pudimos ver el buen funcionamiento de Proteus, vamos a ahora ver el funcionamiento de la ventana. Acá la tenemos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los 4 sensores, como ya dijimos, apagados. Vamos a proceder a prender 1, no pasa nada, 2, 3. Tal cual como nos decía, la alarma solamente se prende cuando hay 3 sensores o más encendidos. Por lo tanto, prendemos el cuarto y el quinto y sigue la ventana encendida. Pero apenas apagamos uno y dejamos solamente 2, se apaga. Así sucesivamente. Entonces vemos que hay un correcto funcionamiento de la ventana o de la alarma. Y el código pues está bien implementado. Ahora vamos a proceder a explicar el segundo punto de la actividad, el diseño del mapa del siguiente circuito. Entonces nos da el mapa, da la expresión, hay la mínima expresión posible, la misma. Entonces debemos agrupar por ceros 0, 2, 6, 8, 10. Como ya hemos aprendido, la presión nos enseñó cómo llenar los mapas. Y D es cuando está pues las X. Y los mapas nos quedan de esta manera. Bueno, como podemos ver, eso ya es un mapa de 6 variables. Cuando son 6 variables, utilizamos lo mismo que habíamos aprendido cuando eran de 5, solo que esta vez pues, le agregamos una variable al lado. Por lo tanto, teníamos A, 0 y 1, ahora tenemos B, 0 y 1. Ahora hay tanto 2 columnas como 2 filas. Y vamos a proceder a hacer lo mismo. En este caso vamos a agrupar por 0 y sí trae algunas diferencias. De acuerdo al método de agrupación, también vemos acá que hay unos nuevos signos que son los Don Mater.
que son como comodines, nos explicaron. Entonces, bueno, lo diferente de agrupar con ceros y unos son varias cosas, pero pues bastante sencillas. Primero, cuando agrupamos con ceros y unos, con ceros, perdón, en el momento de que nos deja una columna 0, va a ser el caso inverso de cuando agrupamos con 1. Por ejemplo, cuando agrupábamos con 1 y quedamos debajo de la variable 0, sabíamos que este era el valor negado de la variable. En este caso va a ser al contrario. Cuando esté 0, la variable va a estar sin negar, y cuando esté en 1 va a estar negada. Y ya. De resto, la otra diferencia sería que en este caso no vamos a multiplicar las variables entre sí. Por lo tanto, antes hacíamos c por d negado, por e negado, por f negado. No, ahora las vamos a sumar. La vamos a sumar, y después de sumar, ahí sí las vamos a multiplicar las siguientes. Como era el caso inverso que era antes. Antes primero las multiplicamos y después las sumábamos. Y ya. También acá vamos a aplicar el principio de proceder a ver si en algún otro vecinito de acá, que esté adyacente a él, esté compartiendo esté compartiendo o tenga el mismo conjuntico de ceros o no. Bueno, para proceder a llenar lo primero que hice yo fue fijarme en si había algún grupo que compartía los cuatro. Y pues sí, sí encontré. Encontré tanto este grupo marcado en rojo de aquí, como este grupo marcado en azul de aquí. Estos dos, estos dos, estos dos y estos dos. Y pues fue prácticamente los primeros que agrupé. Como están en todos los mapas, se nos van a eliminar tanto la variable A como la variable B. Y vamos a proceder a agruparlos como ya sabemos. Entonces, por ejemplo, que está aquí, entonces nos tocaría C y D, los dos en 1. Por lo tanto, serían los dos negados, C y D negado. Más está en esta fila y en esta fila. Vemos que se cancela y queda F con 0. Por lo tanto, F sin negar. Así sucesivamente. Ahora vamos a, por ejemplo, a ver cómo sacamos Entonces, bueno, ahora otro que también se compartía eran este grupito de acá. Vemos que está también los 4. ¿Cómo hacemos para ponerle variables a Bueno, como vemos, como están los 4, estas dos variables que están afuera se cancelan inmediatamente. Nos quedarían solamente estas 4. Ahora procedemos a ver las columnas y las filas. Entonces, por lo tanto, CD, vemos acá está en 0, 1 y acá en 1, 1. Por lo tanto, vemos que se cancelaría C, ya que está en 0 y 1, y quedaría D con el valor de 1, por lo tanto, D negado. Y ahora E y F, vemos que E está en 1, o sea, E negado, y F está en 0, o sea, F. Y sabemos que vamos sumando todas las variables, entonces quedaría D negado más E negado más F. Ahora, otro caso que también vimos, por ejemplo, vemos que está un grupo grande de 4, otro grupo grande de 4, pero como están en las esquinas de los mapas, podemos hacerlos y prácticamente voltearlos y hacer como un grupo grande de 8. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. Vemos que primero que todo se cancelan todas las variables de las columnas, por lo tanto 6D no estaría, solamente permanecería E y F. Pero E también se cancela, porque E está tanto en una variable de ceros como en una variable de unos, solamente queda F más, aparte, vemos que A está ubicado en 1, entonces A negado, y B está ubicado en 1, por lo tanto B negado. Ahora otro mapa que también encontramos por aquí, esos son como que los mapas principales, y así fuimos haciendo cada uno sucesivamente hasta llegar y pues ya no encontrar ningún otro cero que agrupar. Después de eso, pues ponemos acá como resultado la variable. Esto nos serviría, por ejemplo, para implementar de Proteus, etcétera. Y vamos poniendo las variables, vemos que sumando, y después sí las vamos multiplicando por la que esté a su lado. Y pues así fue como realizamos la tarea. Un placer. Gracias.